o aponeurótica está constituida por tres elementos. Al centro, la aponeurosis epicraneana o galea aponeurótica, adelante el músculo frontal y por atrás el músculo occipital. Vamos a ver el detalle de cada una de estas partes. En principio, la aponeurosis se denomina aponeurosis epicraneana o también conocida como galea aponeurótica. Esta, como la vemos, es una membrana blanquecina, está constituida por tejido fibroso, resistente y tiene forma más o menos cuadrangular. Se dispone de la siguiente manera: tiene atrás un borde posterior, adelante un borde anterior y a los costados un borde lateral, que no es muy bien definido. El borde posterior, en el medio, como vemos aquí, tiene una prolongación que va por el centro como una especie de lengüeta y que termina insertándose en la protuberancia occipital externa, la parte más saliente del hueso occipital. Esta prolongación, por lo tanto, separa totalmente al músculo occipital derecho del músculo occipital izquierdo, que se encuentra del otro lado de esta prolongación. A los lados de la prolongación, este es el borde posterior, es un borde curvo que permite, como estamos observando, la inserción del músculo occipital. El borde anterior es este borde. Este borde también es curvo. En el centro igualmente tiene una pequeña prolongación que sin embargo se va adelgazando hasta perderse totalmente en la parte media de la frente. Esta prolongación no llega hasta la parte inferior, pero también separa en gran medida al músculo frontal del lado derecho del frontal del lado izquierdo. En este borde anterior, como vemos, se insertan las fibras de este músculo, que es el músculo frontal. Como vemos aquí, ocupan en sus inserciones todo el borde anterior de la galea aponeurótica. A los costados, esta galea o aponeurosis epicraneana no tiene un borde totalmente definido. Sin embargo, como vemos, desciende cubriendo toda esta región que se llama la región temporal, llega al arco cigomático, pasa los límites del arco cigomático y se va perdiendo paulatinamente en un tejido celuloso en la parte lateral de la cara. Por lo tanto, aquí no tiene un límite bien definido. Describamos ahora los músculos de esta capa músculo aponeurótica. En principio, tenemos el músculo occipital. Lo vamos a definir al músculo occipital como un músculo cutáneo, porque está cubierto nada más que por la piel y el tejido celular subcutáneo, tiene forma cuadrangular, es aplanado de arriba hacia abajo y tiene las siguientes inserciones. Por atrás se inserta en la línea curva occipital superior. Observen ustedes desde la protuberancia occipital hasta la parte lateral de esta inserciones en el hueso. Desde aquí sus fibras se dirigen hacia arriba y adelante y terminan insertándose en el borde posterior de la galea aponeurótica. Cuando se contrae, cuando se acorta este músculo, lo que hace es llevar la galea aponeurótica hacia atrás, es decir, la pone en tensión, la estira a la galea aponeurótica. Este es un músculo par porque hay uno derecho y del otro lado igualmente un músculo izquierdo. Luego, la inervación de este músculo está dada por fibras del nervio facial. El séptimo par, que desde esta región, de la región parótida, envía fibras motoras para el músculo occipital. Ahora veremos el músculo frontal. Observen ustedes que el músculo frontal igualmente es un músculo par, hay uno derecho, otro izquierdo, también es un músculo cutáneo, porque está cubierto por la piel y el tejido celular subcutáneo, es superficial, igualmente tiene forma cuadrangular. Sus inserciones, por arriba y atrás, este músculo se inserta
en el borde anterior de la galea aponeurótica. Se fija totalmente a ese nivel. Por delante, el músculo frontal se inserta en la piel de la región de las cejas, de la región ciliar, entremezclándose con las fibras de este músculo, que es el músculo orbicular de los párpados. Y en la parte central se entremezcla con las fibras de este otro músculo, que es un pequeño músculo de la nariz, que se llama el músculo piramidal. Significa que aquí adelante el músculo frontal no se inserta en el hueso y por atrás se inserta solamente en la galea aponeurótica. La acción, cuando se acorta, cuando se contrae el músculo frontal, si previamente la galea aponeurótica está traccionada, está tensa por el músculo occipital, lo que hace es elevar la piel de las cejas, como en el signo de admiración, cuando uno quiere abrir los ojos y elevar las cejas, en el signo de admiración en la mímica de la cara. Pero, si el músculo occipital no se ha contraído y la galea aponeurótica no está tensa y se contrae, se acorta el músculo frontal, lo que hace es llevar la galea aponeurótica hacia adelante. Significa que esta galea aponeurótica puede ser traccionada hacia atrás por el músculo occipital o hacia adelante por el músculo frontal. Este músculo frontal, entonces, recordemos, no tiene inserciones en el hueso, solamente en la aponeurosis, arriba, y en la piel, mezclando sus fibras con los músculos vecinos hacia adelante y abajo. También el músculo frontal está inervado por fibras del nervio facial, que le envía fibras motoras para su acción. De esa manera está constituida toda esta capa que se llama la capa músculo aponeurótica. Si retiramos esta tercera capa músculo aponeurótica, nos encontramos por abajo con la cuarta capa del cuero cabelludo, que es la capa del tejido laxo subaponeurótico. Como su nombre indica, esta capa es muy fina, muy delgada, constituida por tejido elástico fundamentalmente, y la importancia de esta capa es que tiene varios vasos sanguíneos, sobre todo de tipo venoso, y algunas de estas venas perforan el cráneo, como esta que es la vena emisaria de Santorini, que atraviesa el agujero parietal y que pone en comunicación la circulación superficial del cuero cabelludo con la circulación profunda del interior del cráneo. Por ese motivo, que a esta capa se la ha denominado el área peligrosa del cuero cabelludo, porque si alguna vez hubieran heridas que se infectan en el cuero cabelludo y que la sangre de esta zona lleva gérmenes, esos gérmenes pueden atravesar por la vena parietal, las venas comunicantes, al interior del cráneo y llevar la contaminación desde fuera hacia adentro. Sobre esta capa se deslizan todas las demás capas superficiales, la piel, el tejido celular y la capa músculo aponeurótica, que están bien adheridas una con la otra. Y esta capa es la que permite deslizar esas membranas superficiales sobre la superficie ósea del cráneo. Veamos ahora la quinta capa del cuero cabelludo. Levantando el tejido laxo subaponeurótico, nos encontramos directamente con el periósteo que reviste a los huesos del cráneo a este nivel. Igual que en todos los huesos del esqueleto, la membrana de cubierta externa de protección que tienen los huesos es el periósteo. Pero en este caso, el periósteo, que recubre a los huesos de esta zona frontal, los parietales, parte del occipital, la escápula temporal, no tiene una característica importante que posee el periósteo en el resto del esqueleto, es decir, la regeneración ósea. El periósteo del cráneo
como que ha perdido la capacidad regenerativa y por ese motivo, si hubiera una lesión donde falta un fragmento de hueso, en el caso de los huesos del cráneo, el hueso no se regenera y para sustituir esa zona habría que hacer o un trasplante de hueso llevando un fragmento de hueso de otro lugar del esqueleto o poniendo en parte una prótesis de tipo sintético. Las demás funciones del periósteo de protección y de irrigación a los huesos de esta zona se mantiene excepto la capacidad regenerativa. Y debajo del periósteo pues ya se encuentra el hueso, el plano óseo constituido por todos los huesos de la bóveda del cráneo. Veamos a continuación la irrigación e inervación del cuero cabelludo. Como dijimos, las principales arterias, venas y nervios se encuentran en esta capa que es el segundo estrato del cuero cabelludo, del tejido celular subcutáneo, el estrato vascular. Empezaremos con la inervación, es decir, los nervios que dan tanto sensibilidad como acción motora a los músculos del cuero cabelludo. La inervación es doble en este lugar. Hay inervación motora e inervación sensitiva. La inervación motora está a cargo de este nervio que es el nervio facial. El nervio facial emite ramas para el músculo frontal y también ramas que van por atrás para el músculo occipital, dando la contracción y relajación necesaria a estos dos músculos del cuero cabelludo. La inervación sensitiva, esa está constituida por muchos más nervios que los vamos a reconocer. Iremos de delante hacia atrás. En principio tenemos aquí estos dos nervios que ocupan la frente y que son el nervio frontal interno y el nervio supraorbital o nervio frontal externo. Estos dos nervios se originan de un nervio que está dentro de la órbita que se llama el nervio oftálmico, que emite estas dos ramas que van a la frente como nervio frontal interno y nervio supraorbitario o frontal externo. Como vemos, estos dos nervios, el uno por la parte interna cerca de la línea media, se extienden por toda la frente hacia la parte superior y el otro un poco más hacia afuera, pasando por el agujero supraorbitario, llega a este nivel. Entre ambos se encargan de dar toda la sensibilidad a todas las capas de la región de la frente, inclusive llegando hasta el hueso. Luego tenemos el nervio cigomático temporal, que es este. Es una rama procedente del nervio maxilar superior, aparece por detrás del hueso malar y se dispone en toda la región lateral, en la zona que llamamos la región de la sien. Más atrás está este otro nervio, que se llama el nervio aurículo temporal. El nervio aurículo temporal es una rama del nervio maxilar inferior, llega desde la fosa cigomática, como vemos aquí pasa por delante del pabellón de la oreja y se distribuye con múltiples ramas en la región lateral y superior del cráneo. Significa esto que tanto las ramas frontales, el nervio cigomático temporal y el nervio aurículo temporal inervan toda la mitad anterior del cuero cabelludo. Para la región posterior está este otro nervio, que se llama el nervio mastoideo. El nervio mastoideo, que es una rama que llega desde los nervios del cuello, del plexo cervical, pasa por encima de la apófisis mastoides, detrás del pabellón auricular, y se distribuye para dar sensibilidad en toda la zona por detrás del pabellón de la oreja. Y finalmente tenemos el nervio suboccipital, que lo ven aquí. Este nervio procede también desde el cuello, de las ramas cervicales 2 y cervical 3, para distribuirse por toda la región occipital. De esta manera,
La sensibilidad es extensa en el cuero cabelludo porque está constituida por varios nervios y al mismo tiempo cada uno va dando ramas que se van anastomosando entre sí, lo que hace que se forme una extensa red de fibras sensitivas en todo el cuero cabelludo. Por eso, cuando nos tocan, nos golpean el cuero cabelludo, es una zona muy sensitiva, inclusive cuando nos jalan un cabello sentimos a veces hasta intenso dolor por la gran sensibilidad otorgada por todos estos nervios. Ahora, de igual manera, vamos a ver las arterias. Las tenemos también de delante hacia atrás. Las arterias casi van acompañando a los nervios. Empezaremos en la región de la frente. A este nivel, igual que los nervios, hay dos arterias. Primero tenemos la arteria frontal interna, que viene aquí, cerca de la línea media, junto con el nervio frontal interno, y esta otra que es la arteria supraorbital, que también, junto con el nervio homónimo, sale por el agujero supraorbitario, y ambas arterias se encargan de distribuirse en toda la región de la frente. Estas arterias, tanto la frontal interna como la arteria supraorbitaria o frontal externa, son ramas emergentes de la arteria oftálmica, una arteria que también está dentro de la órbita y cuyas dos ramas que llegan a la frente reciben estos denominativos y esta distribución. En la parte lateral de la cabeza del cuero cabelludo encontramos esta otra arteria, que es la arteria temporal superficial. Aquí, primero les explico, esta es la glándula parótida, aquí la ven. En su interior termina una arteria grande del cuello que se llama la arteria carótida externa. Y aquí, más o menos detrás de lo que sería el cuello del cóndilo, esta arteria se divide en dos ramas terminales, la maxilar interna y esta otra que es la arteria temporal superficial. Por lo tanto, diremos que la arteria temporal superficial es una rama terminal de la carótida externa. Ahora hablemos de su origen, su trayecto, su terminación y sus ramas. Originada en la glándula parótida, dentro de la glándula y más o menos detrás del cuello del cóndilo, la arteria temporal superficial se dirige hacia arriba, como vemos, pasa por delante de la oreja, del pabellón auricular, y llegando aquí a la región lateral del cráneo, se divide en dos ramas terminales. Una anterior, que se llama el ramo frontal, y otra rama posterior, que se llama el ramo parietal. En su recorrido, la arteria temporal superficial emite varias ramas colaterales. Primero tenemos esta, la arteria transversal de la cara, que llega hasta la mejilla. Luego tenemos ramos articulares, o rama articular, que es la que irriga la articulación temporomandibular. Un ramo auricular para la oreja, para el pabellón de la oreja. Un pequeño ramo orbitario, que lo tenemos aquí, que llega hasta los párpados, sobre todo al párpado superior, en la región de la órbita. Y sus ramas terminales, que son el ramo frontal, que irriga toda la zona anterior del cuero cabelludo junto con las arterias frontales, y el ramo parietal, que ven aquí, irriga toda la zona media y lateral del cráneo. Después está la arteria auricular posterior, otra arteria importante en esta zona. La arteria auricular posterior se origina también de la carótida externa, es rama colateral de la carótida externa. Esta arteria se origina igual en el interior de la glándula parótida, pasa por detrás de la oreja, por encima de la región mastoidea y termina aquí en el cuero cabelludo por detrás del pabellón auricular. De esta arteria, de la arteria auricular posterior, se desprenden ramas que irrigan a la glándula parótida, ramas parótidas, también al pabellón de la oreja, un ramo auricular, y sus demás ramas están destinadas a la región posterior de la oreja en el cuero cabelludo. Y por último, otra arteria importante que llega al cuero cabelludo es esta,
la arteria occipital. La arteria occipital se origina también como rama colateral de la carótida externa en el cuello. Como ven aquí, pasa por dentro, está cubierta por el músculo externo cleidomastoideo, atraviesa por detrás del músculo externo y después llega a la región occipital, donde emite sus ramas terminales. La arteria occipital irriga al músculo externo cleidomastoideo con un ramo externo-mastoideo, a un músculo del cuello, al músculo digástrico, emite una colateral que entra al oído medio, que es la arteria estilomastoidea, que entra por la mujer estilomastoidea, una arteria que entra al cráneo por el agujero mastoideo, la arteria mastoidea, y sus ramas terminales que están destinadas todas a irrigar toda la región del occiput y la región occipital del cuero cabelludo. Cada una de estas arterias, la frontal interna, la supraorbitaria frontal externa, la temporal superficial, la arteria auricular posterior y la arteria occipital, se anastomosan entre sí, para decir, se conectan entre sí, haciendo una rica vascularización e irrigación de todas las capas del cuero cabelludo. Igualmente, cada una de las arterias, como ven aquí, se acompaña de su respectiva vena, porque toda la sangre que llega por la arteria debe retornar por su respectiva vena. De tal modo que como venas tenemos la vena frontal interna, la vena supraorbitaria o frontal externa, la vena temporal superficial con sus ramas de origen, que son la vena frontal, la vena parietal, luego tenemos la vena auricular posterior y por último la vena occipital. Esto hace una gran vascularización que también procede a este nivel del cuero cabelludo y por eso, como mencionábamos al comienzo, una herida que involucra la piel, el estrato vascular y esta capa, el estrato vascular del cuero cabelludo, sangra abundantemente, sangra profusamente, hasta que se tenga que hacer un tratamiento, primero de compresión y después de pasar a veces hasta puntos de sutura para que cohiba el sangrado, es decir, se haga una hemostasia en esta región. En fin, el cuero cabelludo, como hemos visto, está constituido entonces por varias capas, no es una capa, son varias capas, de la superficie a la profundidad, la piel, el tejido celular con dos estratos, avascular y vascular, la capa músculo-aponeurótica, el tejido laxo subaponeurótico y el pericráneo o periósteo del cráneo, que forman todos los componentes del cuero cabelludo, cuya función es proteger a la bóveda del cráneo, porque en el interior se encuentran los nobles órganos del sistema nervioso central, el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, las meninges, sus vasos sanguíneos, el líquido cefalorraquídeo y todos los componentes nobles del sistema nervioso central están entonces superficialmente protegidos a través no solo de una capa de hueso, sino de todo este complejo de membranas que es el cuero cabelludo.